¿sí? Bueno, activar subtítulos, notificar solución de problemas, ajustes. No sé aquí cómo podríamos... estaría como... Solo un momento. Está entre las opciones, hay una carita y luego hay un icono que si pone el ratón sobre está presentar ahora o algo así. Presentar ahora. En los iconos que está abajo hay el micrófono, la cámara, luego hay activar legenda, una carita para los iconos, Sí, enviar y una luego hay reacción. presentar ahora. Presentar ahora. Presentar ahora, muy bien. ¿Sí? Y Si ahí das aparece allí, toda tu sí. pantalla, una ventana, una pestaña. Exacto, exacto. ¿Cuál de estas? Depende si está abierto en una pestaña o si está abierto como archivo. Sí, la pestaña será en el navegador, ¿sí? O si es una pestaña, o si es una ventana, es una ventana abierta. O si es la pantalla entera del ordenador. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Déjame, creo que lo... Vamos a ver. Bueno, mientras tanto voy a presentar al profesor Mijaíl Mondol López, que es profesor de la Universidad de Costa Rica. Tenemos el honor de su presentación hoy en nuestro seminario, ¿no? Él es coordinador del Centro de Información y Referencia sobre Centroamérica y el Caribe, CIRCA, de la Universidad de Costa Rica. Y es docente también de la Universidad de Costa Rica, donde realiza varias investigaciones acerca de la literatura de Costa Rica y también de Centroamérica, ¿no? Entre sus publicaciones voy a citar solamente dos, ¿vale? Estamos con Historiografía literaria y sociedad, una interpretación sociodiscursiva del pensamiento histórico literario centroamericano, y también él tiene un ensayo del 2015 galardonado, ¿no?, que ha recibido algún premio de la editorial también Costa Rica, que se titula Tango, Arrabal y Modernidad en Costa Rica. Bienvenido a la hora que quiera empezar, Mijaíl. Gracias, Estamos gracias, aquí para Romilda. escucharte y también en algún momento al final intervenir y hacerte preguntas, ¿no? Por supuesto. ¿Vale? Qué pena, pero tengo problemas con compartir. Si quieres enviarme por WhatsApp, yo puedo compartirlo. Perfecto, perfecto. Voy a intentar una vez más y procedemos de inmediato, que no sé qué estará pasando. Yo te he puesto incluso como coorganizador de la reunión, a ver si era eso que faltaba. Vamos a ver. Qué raro que... Perfecto. Solo un momento, es este el archivo que acaba de enviarme, ¿no? Exactamente. Vamos a ver.
Qué pena con ustedes, estas cosas. Sí. Voy a compartir. A ver. ¿Sí? Sí, perfecto. Si pudiéramos irnos, Romilda, al capítulo, quizá al capítulo 4. ¿Sabe en cuál página está? Sí, aproximadamente la página 120. Ya vamos marcando aquí. Aquí. Sí, un poco más, por favor. Un poco más. Todavía más. Muy bien. Todavía más. Vale. Bien, ahí perfectamente. Ahí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Reitero mi agradecimiento total a la profesora Romilda por esta cordial invitación y sobre todo a todas y a todos ustedes por el interés que tengan con la literatura costarricense, una literatura que sin lugar a duda tenemos que enmarcarla dentro de los procesos de la sociedad centroamericana. Es decir, no podemos hablar de literatura costarricense sin remitirnos a toda una región cultural, política, de una alta complejidad histórica como es la literatura centroamericana. Generalmente en el ámbito de la sociedad costarricense se nos ha tildado mucho de que somos una especie de excepción dentro de la literatura regional centroamericana. Es decir, que Costa Rica es como una especie de sociedad que ha tenido ciertas particularidades muy distintas al resto de las sociedades centroamericanas. ¿En qué sentido son estas particularidades? Bueno, para nadie es un secreto que durante la década de los 70, la década de los 80 del siglo XX, América Central, Centroamérica, estuvo marcada por procesos políticos, conflictos militares de una fuerte resonancia a nivel internacional. Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras, fueron, digámoslo así, sociedades con una alta densidad de problemáticas de violencia, de guerrillas y de intervenciones militares estadounidenses muy fuertes, sobre todo Nicaragua y Guatemala. Costa Rica no es que se haya quedado al margen de estos procesos. Costa Rica, de alguna manera, también tuvo una gran relación con esos procesos bélicos, pero no estuvimos en una posición, digamos, política, digamos, no participamos, digamos, militarmente de estos procesos. No sé si se lo sabe, pero Costa Rica es una sociedad que no tiene ejército. Es una de las pocas, digamos, países del mundo que no tenemos ejército. Sin embargo, las formas de violencia son otras, por supuesto. Y, digamos, los fenómenos sociales, políticos, etcétera, pues evidentemente están sumamente relacionados con el resto de las sociedades centroamericanas. En esta pequeña conferencia, diálogo que vamos a tener, yo me he enmarcado mucho en tratar de darles, de ofrecer un recorrido de la literatura costarricense, básicamente la más actual, digamos, qué es lo que está sucediendo con la literatura costarricense en las dos primeras décadas del siglo XX. Este periodo que estoy enmarcando es un periodo que, como pueden ver,
se desfasa un poco de la década del 80, de la década del 90, la que generalmente se tiende a hablar mucho de la literatura centroamericana. Yo me voy a referir un poco a la parte más actualizada. Y para ello voy a recurrir a un libro que le comentaba la doctora Romilda, que tuve el placer de escribir hace un año, que se llama Identidades, Sociedad y Literatura Costarricense. Y es un libro que abarca una visión panorámica de la literatura costarricense en digamos, poco para situar qué es lo que está pasando en la actualidad. Digamos, lo primero que podríamos anotar, lo primero que podríamos discutir es qué imaginamos como lo contemporáneo en la literatura costarricense. ¿Qué significa la contemporaneidad? Bueno, como bien saben ustedes, este criterio es muy problemático porque muchos historiadores de la literatura dicen, bueno, lo contemporáneo tiene que ver con las nuevas generaciones, lo que producen los nuevos escritores, lo más reciente, los premios nacionales que se han dado en el último momento. Y aquí hay algo que yo quisiera un poco transgredir, si fuese posible, este concepto de lo contemporáneo y más bien acercarme a lo contemporáneo de otra manera. Si gusta, Romilda, podemos bajar un poquito, o no sé si yo lo puedo hacer desde acá, ¿no? Ajá, podemos bajar un poquito. Sí, por supuesto. No es posible bajar desde ahí porque soy yo que estoy coordinando aquí el Claro, archivo, claro. ¿verdad? Muy bien, ahí les he señalado un poco, digamos, lo que vamos a entender acá por contemporaneidad de la literatura costarricense. Y lo leo, dice allí, la contemporaneidad la vamos a entender como la diversidad de significaciones y experiencias estéticas que una comunidad de lectores, también escritores, instituciones y prácticas literarias realizan en un momento determinado. Como pueden ver, mi intención es pensar la contemporaneidad como la diversidad de significaciones desde el punto de vista del lector, desde el punto de vista de la institucionalidad literaria y no tanto desde las producciones novedosas que se están haciendo de la literatura. Es decir, en otras palabras, señalo, entendemos por contemporáneo no solo el conjunto de temáticas y generaciones de escritores más actuales, sino también el efecto de simultaneidad del ámbito literario para abarcar en un mismo periodo una diversidad de autores, lectores, críticos, formas de recepción, dinámicas editoriales y concepciones estéticas. Es un concepto un poquito más amplio, digamos, de la contemporaneidad. ¿Por qué? Porque creo que no es justo que una escritora, un escritor que haya sido muy conocido en la década de los 80s se quede solamente referido en la década de los 80s. Perfectamente esa escritora, ese escritor puede escribir un texto, y de hecho es así, en la década del 2000 y ingresa también a la contemporaneidad. De ahí, digamos, mi intención de tratar de reacomodar este concepto. ¿Qué tendencias generales podemos ver nosotros, al menos en lo que es la narrativa costarricense, en estas en esas dos primeras décadas y un poquito más del nuevo milenio? Ahí está subrayado justamente en el segundo párrafo. Bueno, ahí hay, digamos, lo que yo me atrevería a decir que son las grandes tendencias. La nueva ciencia ficción costarricense, la literatura fantástica, hay un nuevo surgimiento de la literatura fantástica o también llamada la literatura neofantástica, la poesía y narrativa femenina y feminista, ahí también creo que es importante marcar acá una diferencia, hay un posicionamiento de la mujer escritora y también hay un posicionamiento político del feminismo, en este caso costarricense, a través de la literatura. La novela negra y policial, me refiero un poco al fenómeno de la novela detectivesca. Sabemos muy bien que hay una diferencia entre novela negra y policial, no son exactamente lo mismo, pero digamos hay una tendencia a explorar todo el tema de la novela detectivesca. La narrativa gótica, por ejemplo,
el microrrelato, lo que hemos llamado el realismo sucio, o digámoslo así, un realismo muchísimo más grotesco, y otras tendencias más enfocadas a la diversidad sexual que en las historias de la literatura, en la crítica literaria, se denominan literatura gay, lésbica y trans, entre muchas otras categorías. Es decir, el tema de la diversidad sexual en la literatura es muy importante actualmente en el país. Bien, si ustedes me preguntaran cuál es la gran diferencia entre este programa estético, entre esta literatura y las décadas pasadas, bueno, hay una ruptura importante. Y es que la sociedad costarricense, a partir de finales de los 90 y principios del 2000, entra, como muchos otros países latinoamericanos, por supuesto, centroamericanos en particular, entra en un contexto, digamos, global, entra en un contexto, digamos, de tendencias neoliberales cada vez más fuertes, sobre todo a partir de la década de los 90 en el caso centroamericano, y esto evidentemente va a transformar las agendas narrativas, la posición ideológica, política de muchas escritoras y de muchos escritores. Es decir, abandonamos una literatura nacionalista o nacional y nos abanderamos ahora o nos vemos inmersos en otras tendencias muchísimo más globales de la literatura. Y estos fenómenos, bueno, van a permear la cuestión estética, la representación de ciertos personajes, ciertas subjetividades. El espacio nacional va a ser un espacio fuertemente criticado, es decir, hay una posición muy crítica hacia el Estado-nación, hacia el concepto de Estado-nación, hacia el concepto de identidad nacional, y más bien se abre a una apertura de nuevas sensibilidades en un contexto neoliberal, en un contexto global, sin perder de vista, por supuesto, las contradicciones sociales y las desigualdades económicas que esto pueda conllevar. Es decir, hay una apertura aquí interesante de la literatura costarricense y me atrevería a decir de la literatura centroamericana en general. Bien, vamos bajando un poquito. Quizá una de las primeras, para entrar ya, digamos, con una de las primeras tendencias de la literatura costarricense es, sobre todo en la primera década del siglo XXI, es la nueva ciencia ficción costarricense. Hay, como bien saben ustedes, la ciencia ficción es uno de los géneros, pues, digamos, que desde el siglo XIX estamos produciendo ciencia ficción. Sin embargo, en Costa Rica, aunque hubo hacia finales del siglo XIX, hubo algunos escritores que desarrollaron este género, es hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI donde podemos observar digamos, un reapunte de lo que se llama la nueva ciencia ficción costarricense. Y si bajamos un poquito, Romilda, vemos que exactamente allí, en el transcurso de las dos primeras décadas del siglo XXI, la producción literaria de este género adquiere una mayor visibilidad por la publicación de varias antologías y obras específicas, evidenciando la existencia de una promoción de escritoras, escritores y una comunidad de lectores quienes, pese a su diversidad de generaciones y estilos narrativos, observan una forma estética capaz de interpretar e imaginar la sociedad costarricense contemporánea. Voy a tratar de desarrollar un poquito más este argumento. Estábamos hablando de que la sociedad costarricense hacia finales del siglo XX, principios del siglo XXI, entra en una fase neoliberal, entra en una fase donde, digamos, todo el tema de la tecnología se vuelve un tema muy presente en la sociedad costarricense. De allí que sea la nueva ciencia ficción la que permite, permite tener un contenido literario que permita plasmar todos estos fenómenos de la tecnología, de la globalización.
Es decir, se utiliza un género como la nueva ciencia ficción, se utiliza un género como la ciencia ficción justamente para poder expresar las nuevas tensiones tecnológicas globales, enajenantes, muchas de ellas, en que vive la sociedad costarricense. Esto es una de las características, digamos, más novedosas. Y allí, en ese cuadro que dice 5.1, tienen ustedes ahí una lista bastante amplia de escritoras, escritores que han publicado en este registro de la nueva ciencia ficción costarricense. Como pueden ver, se trata muchas veces de estas producciones de ciencia ficción, se tratan de novelas, de cuentos, pero también un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno de las antologías. Es decir, comienza a producirse antologías o compendios donde, digamos, permite una mayor participación de escritoras y de escritores. Si gusta, Romilda, podemos bajar un poquito más. Bueno, la lista es un poquito extensa, ahí la tienen. Si gusta, bajamos más, perfecto. Y bueno, ¿cuáles son, digámoslo así, las características principales de esta nueva ciencia ficción costarricense? Bueno, ahí las enumero. Uno son las nuevas representaciones del cuerpo entre lo humano y lo no humano, la representación neoficcional del espacio urbano, el desplazamiento espacio-temporal del futuro al pasado, la ciudad tecnócrata frente a la ciudad humana o antropocéntrica, el control social y el dominio tecnológico, la crisis medioambiental es uno de los grandes temas que continuamente está en la literatura de la ciencia ficción costarricense. Y sobre todo algo muy interesante que es imaginando el presente, es decir, el efecto premonitorio de la ciencia ficción. Cada vez la ciencia ficción en el ámbito costarricense permite ir, digámoslo así, expresando una sociedad distópica, una sociedad en crisis. Entonces observemos cómo a través de la ciencia ficción la sociedad costarricense se representa en sus contradicciones tecnológicas más contemporáneas. Eso es, digamos, la gran característica. Ya no se utiliza tanto la novela histórica o, por ejemplo, la novela de corte realista para representar esas contradicciones de la sociedad costarricense, sino más bien que se apela a la literatura fantástica, a la ciencia ficción, como formas literarias para expresar la sociedad contemporánea. Digamos, eso es un cambio importantísimo. Si gusta, Romilda, bajamos un poquito para ver otra, digamos, de las grandes tensiones o de las grandes características de la literatura costarricense más actual. Bueno, jugando un poco con ese famoso texto, ahí justamente, gracias, recuerdan ustedes un texto de Dostoyevsky que se llama Crimen y Castigo. Bueno, aquí es crimen y literatura, lo he puesto así, y hay dos registros, la llamada novela negra y la novela policíaca costarricense. Y aquí quisiera yo enfatizar algo muy interesante, que es el fenómeno editorial. Sabemos muy bien que el género de la novela negra, la novela policíaca, fue un género que inclusive tuvo una connotación un poco despectiva por parte de las historias literarias. En América Latina se les veía, hace muchos años por supuesto, se les veía como géneros menores. Pero luego tuvieron un gran auge en América Latina. Las editoriales costarricenses, viendo el auge que tuvo la novela policíaca en América Latina, comienza a crear certámenes literarios de novela negra o de novela policíaca costarricense. Eso es un fenómeno muy interesante porque fueron las editoriales quienes comienzan a promover este tipo de géneros. Y de allí salen una gran cantidad de novelas negras, de novelas policíacas. Justamente, bueno, cito algunas de ellas, por ejemplo, gracias, por ejemplo, en el 2005 la editorial de la Universidad Nacional publica la novela del escritor Jorge Méndez Limbrick, Mariposas Negras para un Asesino, o
Daniel Quirós, un texto muy interesante, llama Verano Rojo, Lluvia del Norte, o el texto de Jorge Méndez Limbrick, llamado El laberinto del verdugo, que gana además el Premio Nacional de Narrativa Costarricense, y otros autores más jóvenes como Carlos Regueira, que en el Premio Joven Creación en el año 2016 gana ese tipo de géneros. La lista es muchísimo más amplia, no quisiera agotarlo, pero quiero que por lo menos dejar en claro que el género de la novela policíaca, de la novela detectivesca, o de la llamada novela negra, es un género que, digamos, entra a la sociedad costarricense hacia la primera década del siglo XXI y sigue teniendo una gran vigencia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta novela negra, esta novela policíaca es tan importante en la sociedad costarricense y en la sociedad centroamericana en general? Y ahí quiero remitirme a una frase que realiza el académico colega Ronald Rivera, y dice así: consecuentemente, el escenario de estas ficciones es la ciudad, pero la ciudad nocturna, el espacio y tiempo que albergan todo aquello que la luz del día no muestra. Antros, prostitutas, comunidad gay, comercio de drogas, tráfico de blancas, hoteles que funcionan en contubernio con la policía, torres de apartamentos y condominios, submundos y subciudades. El viaje por estos espacios es un viaje de comprensión del otro, un viaje a las profundidades del ser humano, a sus deseos reprimidos. La ciudad se transforma de noche, se oculta de día. Observen qué interesante, porque como la ciencia ficción que comentábamos hace un momento es un género no realista, pero que de alguna manera tiene conexión con la sociedad costarricense contemporánea. Y luego la novela policíaca que estamos viendo en este momento, por esa capacidad que tienen estas novelas de focalizarse en el tema de la ciudad y en el tema del urbano, constituyen también otra forma de exploración y crítica de la sociedad costarricense, desde el tema de la corrupción política, desde temas de la violencia o desde el tema de las otredades y subjetividades, digamos, que han sido violentadas. Es decir, estamos ante una actitud de la literatura muy crítica frente a la sociedad costarricense a partir de géneros como la ciencia ficción y en este caso la novela policíaca. Seguimos un poquito más abajo, gracias. Bien, ahí entonces, gracias Romilda por allí, de ahí que una conclusión que podríamos decir es que desde esta perspectiva bien se podría afirmar el impacto que ha cumplido este género como una forma de continuidad con respecto a la narrativa urbana producida desde mediados de la década de los 90, al mismo tiempo que plantea un tipo de respuesta frente a las estéticas neofantásticas de la ciencia ficción, la crónica, la novela histórica o la utilización de ciertos elementos míticos simbólicos con el fin de retornar a un pacto de lectura mucho más realista, referencial y acorde con las temáticas sociourbanas de posguerra. Eso es muy interesante. En las sociedades centroamericanas, después de durante los 90, inician un proceso de pacificación. Un proceso de pacificación que, vamos a ver, desde el ámbito oficial, desde el ámbito del Estado, se veía como un ámbito sumamente positivo, ¿no? Por ejemplo, la pacificación que ocurre en la sociedad salvadoreña, en la sociedad guatemalteca, es muy importante. Pero ¿qué fue lo que pasó a lo interno de la ciudad? Bueno, el problema es que la violencia ya no se, es decir, la violencia, vamos a ver, de una violencia militarizada pasamos a una violencia civil. Es decir, nuevos fenómenos de corrupción política, el incremento de la pobreza, el incremento de la desigualdad económica, el tema de la violencia de género, el tema de la violencia entre pandillas se incrementó. Es decir,
De las guerrillas pasamos a otros tipos de guerrillas internas en la sociedad. Bueno, la novela policíaca va a tratar muchísimo estos temas en el ámbito centroamericano y también en el ámbito costarricense. ¿Por qué? Porque en la década de los 90 se produce una gran ola migratoria del resto de Centroamérica hacia Costa Rica. Y también en la década de los 90 y principios del 2000, la sociedad costarricense incrementa más sus desigualdades económicas. Entonces, produce una sociedad altamente violenta, convulsa, y la narrativa de la novela policíaca va a tratar esos temas. El tercer ámbito, digamos, que podríamos hablar son las llamadas identidades homoeróticas y la diversidad sexual. Eso es un tema muy interesante en la sociedad costarricense, al menos, porque a lo largo digamos, de todo el desarrollo de la literatura costarricense, el tema de la diversidad sexual siempre ha sido un tema tabú para las sociedades. Siempre, como han demostrado varios estudiosos de la historia de la literatura costarricense, el tema de la diversidad sexual, el tema del homoerotismo, en realidad siempre ha estado presente en la literatura costarricense. Sin embargo, es a partir de la primera década del siglo XXI cuando comienza, digamos, a tener ya un posicionamiento muchísimo más explícito. Y esto va, digamos, a permear muchísimo en las nuevas agendas narrativas, la construcción de personajes, subjetividades de la literatura costarricense y centroamericana en general. Cada vez asistimos más a novelas que tocan directamente el tema de las identidades y de las diversidades sexuales, ya sin ningún tipo, digamos, de tabú o de algún tipo de prohibición, sino explícitamente. Y esto ha permitido que una nueva generación de escritoras y escritores pues esté ocupando, digámoslo así, el canon oficial de la literatura costarricense. Cada vez más los premios nacionales se abren más a estas agendas de diversidad sexual, donde los posicionamientos, por ejemplo, de personas líderes en las comunidades gay, las comunidades gays, en las comunidades feministas, en las comunidades de diversidad sexual, cada vez más se hacen presentes con la literatura. Eso es un fenómeno muy, pero muy interesante que está ocurriendo actualmente en la sociedad costarricense y ha dado cabida pues a una nueva forma de pensar la literatura nacional. Seguimos un poquito más hacia abajo. Un poquito más, perdón. Muy bien. Otro punto súper importante es el nuevo posicionamiento de las mujeres escritoras. Si uno hace un balance entre las mujeres escritoras de finales del siglo XX y las mujeres y la participación de las mujeres escritoras en estas dos primeras décadas del nuevo milenio, hay una gran importancia, hay un gran auge de la mujer escritora en diversos géneros, en la ciencia ficción y en la novela histórica y por supuesto también en la novela fantástica. Géneros a los cuales siempre se aludía o siempre se les atribuía a la población autoral masculina, pero actualmente hay una gran cantidad de mujeres escritoras que apuntan hacia esos géneros. Yo les decía a ustedes que hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece el género de la nueva ciencia ficción costarricense. Bueno, este género de la nueva ciencia ficción costarricense va a ser altamente liderado por mujeres en Costa Rica. Hay una gran cantidad de mujeres escritoras en este género, en la literatura fantástica, en la literatura realista costarricense. Bajamos un poquito. Muy bien. Un poquito hacia arriba, perdone. Muy bien. Por ejemplo,
A manera de referencia, señalo acá, este grupo heterogéneo y generacionalmente diverso de escritoras, las autoras mencionadas nacen entre la década del 50 y del 80, obedecen a los siguientes nombres. Y cito una cantidad allí de mujeres escritoras. Eso es fenómeno muy interesante porque estamos viviendo en Costa Rica un apunte de la literatura, de la presencia de la mujer escritora, pero ya no por generaciones, sino por diversidad de generaciones. Es decir, hay mujeres escritoras desde la década, que nacen en la década del 50 y otras que están escribiendo y que nacen en la década del 80. Es decir, no hay una sola corriente generacional de mujeres escritoras, sino que esto se ha, digamos, multiplicado, se ha diversificado generacionalmente. Eso es un fenómeno muy interesante. Bajamos un poquito. Bueno, otra característica que considero la más relevante es esto que se llama más allá de la casa paterna, entre lo local y lo global. Bueno, ¿qué significa la casa paterna? Quizás empecemos por allí. Bueno, la casa paterna es un poco una especie de metáfora en la que se alude a ese tipo de representación literaria donde el espacio familiar y donde el espacio de la casa era lo más importante. Estamos hablando, por ejemplo, de toda esa tradición realista, costumbrista, nacionalista, donde la nación se representaba como una especie de casa familiar, o lo que Mikhail Bakhtin llamaba el cronotopo de la casa familiar, ¿no? Es esa figura de la casa como un lugar orgánico, como un lugar donde las relaciones patriarcales y las relaciones económico-capitalistas son convergentes, no hay contradicción, ¿verdad? Es la unidad nacional, es la unidad de la casa, la unidad de las tradiciones, etc. Bueno, ese paradigma de la casa paterna hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI se rompe radicalmente. Y estamos viviendo en la sociedad costarricense, al menos en el ámbito literario, una dimensión que yo llamaría entre lo local y lo global, es decir, una especie como de literatura que se mueve entre perspectivas locales, perspectivas globales, perspectivas locales, perspectivas globales. Es como una literatura que oscila entre estos dos focos. De ahí que yo propongo, digamos, que es una literatura que convoca mucho al movimiento. Es una literatura, digamos, donde la metáfora del movimiento, la metáfora del desplazamiento es constante. Ya no son personajes que se sitúan alrededor de la casa, alrededor del campo, o que están en una ciudad solamente, sino son personajes, subjetividades, problemas que viajan, se desplazan en distintas partes del mundo. Vamos a ver algunas características. Si podemos bajar un poquito. Bien, bueno, eso es muy interesante, este primer momento se llama desplazamientos locales y transnacionales. Voy a referirme aquí muy sucintamente a tres escritoras. Una novela que se llama Mierda, del 2018, de la escritora Carla Pravisiani. Maybe Managua, del 2018, de Catalina Morillo. Y otra novela que se llama Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera, de la escritora Larissa Roux. Esas tres novelistas, estas tres novelas, no son novelas que tengan que ver con Costa Rica. Son novelas que tienen que ver con Nicaragua y con Venezuela. Pero ven que es interesante este fenómeno, es decir, son escritoras costarricenses o algunas de ellas que tienen residencia costarricense, como es el caso de Carla Pravisiani, que comienzan a escribir acerca, por ejemplo, la novela Mierda del año 2018 trata del tema de la corrupción y las elecciones presidenciales ocurridas en Nicaragua durante el 2006. Es decir, ya es una escritora radicada en Costa Rica, pero que comienza a escribir desde un punto de vista transnacional.
Maybe in Managua, 2018, de Catalina Murillo, igual trata el tema de un personaje protagonista que se trata de un español que radica en Costa Rica, pero su destino final lo conduce a emigrar hacia Nicaragua. O el caso de Larissa Roux, con una novelita que se llama Cómo sobrevivir a una tormenta, que trata de la historia de una mujer venezolana que se huye de su país, pasa por Costa Rica y se establece finalmente en Europa. Pero quiero enfatizar que esas tres novelas, observen cómo tiene que ver con el desplazamiento, tienen que ver, digámoslo así, ya no con la sociedad costarricense como una sociedad de paso, como una sociedad, digamos, de migración constante. Bajamos un poquito. Muy bien. Otros fenómenos, por ejemplo, a la par del tema del desplazamiento local, del desplazamiento transnacional, son los desplazamientos histórico-temporales. ¿A qué me refiero con esto? Llama mucho la atención que en la primera y en la segunda década del siglo XXI existen muchas escritoras y muchos escritores que comienzan a hablar del periodo colonial costarricense. Es decir, comienzan a elaborar novelas ambientadas en la sociedad colonial costarricense, es decir, siglo XVII, siglo XVIII. Es decir, hay una recuperación del imaginario colonial. Eso es muy interesante, es otra forma de desplazamiento, ¿no? Una forma de desplazamiento del tiempo y de la historia. Bajamos un poquito. Más arriba, por favor. Donde dice subjetividades. Más arriba. Más arriba. Ahí, exactamente. Otra de las temáticas, a la par de los desplazamientos, es el tema de las subjetividades y temáticas prohibidas en la sociedad costarricense. Por ejemplo, la temática del incesto o la temática del aborto son temáticas profundamente recurrentes en las novelas costarricenses. El tema, la discusión del aborto, la discusión, por ejemplo, del incesto, son temas que, digamos que antes no se tocaban y que ahora se tocan con una mayor libertad estética. Evidentemente, o por ejemplo, novelas que atacan directamente a la Iglesia Católica. Esto en una sociedad costarricense tan tradicional, tan conservadora, son elementos de ruptura muy importantes que está haciendo la literatura en la actualidad. Y por supuesto que crean ciertas polémicas en ciertos niveles de la opinión cultural, pero bueno, están abriendo un paso, digamos, a desmitificar esa construcción idealista de la sociedad costarricense por otras temáticas que realmente funcionan como un tabú dentro de nuestra sociedad. Bajamos un poquito. Finalmente, yo me atrevería a decir que una cuarta o quinta tendencia son las novelas que apuntan a nuevas experimentaciones y nuevos lenguajes literarios, sobre todo con una alta conciencia, digámoslo así, posmoderna de la literatura, es decir, abiertamente posmoderna. Digamos, con una libertad estética, con una transgresión estética ya muy consciente, donde el tema del erotismo, el tema, digámoslo así, grotesco o el tema carnavalesco, grotesco, va a ser sumamente importante. Y bueno, ahí tienen ustedes una pequeña muestra, me refiero, por ejemplo, a los textos de Rafael Engelera, Ali Víquez, Alexander Obando, Luis Chávez, Emilia Macaya Trejos, Jorge Méndez, Carlos Villalobos, Christopher Montero Corrales, Diego Delfino, Guillermo Barquero. Son un conjunto de escritores que van a utilizar de manera muchísimo más consciente y más provocativa todos los elementos, por ejemplo, de la intertextualidad literaria, la ironía intelectual, la escritura fragmentaria, la microficción, y que ofrecen, digamos, otras posibilidades estilísticas de ruptura, digamos, más actuales. Bajamos un poquito.
Bueno, y ahí justamente, quizá Romilda, arriba donde venía un cuadrito, ahí tienen algunos ejemplos de la narrativa costarricense que trata más de narrativas lúdicas, experimentales. Ahí tienen una lista bastante detallada de estas novelas, digamos que se transforman en novelas de ruptura, sobre todo a nivel estético, más que nada, ¿verdad? Bien, bajamos quizá un poquito más. Muy bien. Bueno, de ahí como para ir concluyendo, podríamos decir que muchos de los textos, concepciones estéticas y personajes que transitan en esta literatura, aún en proceso de desarrollo, se desplazan constantemente por diversos géneros, distintas prácticas de lectura. Se destaca el realismo sucio, la novela negra policíaca, la narrativa erótica, la crónica, la ciencia ficción, la microficción, el relato gótico fantástico, por mencionar algunos, digamos, de las tendencias más relevantes de estas dos primeras décadas del siglo XXI. He tratado, digamos, de dar una síntesis de, digamos, de las tendencias más actuales de la literatura costarricense. Eh, Estoy totalmente abierto por si gustan ampliar, o por si gustan que amplíe o detallar algún aspecto. Estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. Así fue algo panorámico, pero muy claro, pero así nos ha brindado con una idea muy amplia y a la vez muy profunda, ¿no? De todo. Yo voy a dejar ahí abierto para quien quiera levantar la mano o si quiere hacer la pregunta aquí en la caja de conversación para que podamos dialogar con Mijail. Lo primero es, muchísimas gracias porque nos ha traído aquí una concepción que tenemos como clásica para nosotros, que es una concepción que nos hace Antonio Cándido, que fue un gran estudioso de la literatura brasileña, que es la concepción que se tiene de una literatura, ¿no? Que él lo hace a partir de un volumen que se llama Formação da Literatura Brasileira. Él establece como una literatura en sí, solo como ya existe, a partir del trípode que es el escritor, la obra, ¿no? La recepción, el lector y la crítica. Él dice, a partir de este trípode podemos establecer la literatura, que es lo que hace en este trabajo, ¿no? Para establecer esta literatura moderna, ¿no? Yo tengo aquí algunas cuestiones, ¿no? Porque al inicio has hablado acerca de la falta de ejército, ¿no? Que es uno de los temas que el grupo está ahí con bastantes interrogantes, cómo funciona Costa Rica a partir de la ausencia, ¿no? Y dentro de este análisis que has hecho muy bien, otra vez más, enhorabuena, has puesto las varias cuestiones literarias que brindan de una forma u otra este tema, ¿sí? Que es, por ejemplo, en las novelas policíacas o en el tema de posguerra o ¿no? de este ir y venir, ¿no? Y el surgimiento de algunas cuestiones también relacionadas a el Real Maravilloso, las críticas de la política, está por allí, ¿no? Este tema, ¿no? Y una pregunta que tengo es si, como dices, ¿no? Hay un fenómeno de editorial que es relativo a esto, ¿no? Que es el fenómeno del crimen y literatura, ¿no? Y lo que nosotros vemos en nuestra sociedad aquí, que este fenómeno es un fenómeno de noticia, ¿sí? Pasa por la noticia, es esto de lo que más se tiene esto de dar el clic a la noticia, o sea que más audiencia te da. Y también en el fenómeno del periodismo, ¿no? El periodismo puede ser el periodismo visual, o el periodismo que se hace a través de las plataformas, ¿sí? Cuando digo visual, aparece en tu pantalla algo que te llame la atención.
o sea, a través de una imagen, ¿vale? O a través de unas noticias que te viene de un canal de YouTube o un canal de Twitter o de Instagram, ¿sí? Y este fenómeno también surge a través de la literatura. Me gustaría saber si hay este par y paso, ¿no?, de la unión de la literatura con estas otras plataformas que están ahí también, porque aquí lo que vemos es algo muy loco, ¿no? Porque los que tienen que darnos la noticia nos llenan de bulos, ¿sí? O sea, sí, que esto no es noticia, esto es ficción, pero lo vende como siendo noticia. Sí, es la invasión de la ficción a la realidad. Sí, me gustaría saber cómo va esto, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el crimen, con la violencia. Sí, sí, sin lugar a dudas. Romilda, bueno, me parece muy interesante lo que planteas, los comentarios que estás haciendo, porque, bueno, la imagen, vamos al comienzo con el asunto del ejército, digamos que es alguna cualidad muy interesante. Sí, efectivamente, Costa Rica desde el año 1949 prohibió el ejército, no tenemos ejército. Pero esto, de alguna manera, lo interesante acá es ver cómo tenemos una literatura que si bien no tiene, digamos, no representa estas actitudes militares, pero es una literatura en constante crítica de la violencia, en constante crítica de la corrupción, etc. Es decir, eh, somos un poco más sensibles a detectar otras formas de violencia internalizadas por, digamos, la sociedad civil. Y continuamente, digamos, tenemos una literatura que, sobre todo después de la década de los 80, una literatura donde el tema de la violencia va a ser muy importante. Inclusive analizar fenómenos como la migración, como el tema de la corrupción política, que son formas de violencia. Eso está muy presente en la literatura costarricense. Nosotros en Costa Rica tenemos un lema, nos dicen los pura vida, ¿no? Pura vida es el lema de Costa Rica, pura vida. A todos nosotros decimos pura vida. Por ejemplo, conocemos a alguna persona y le decimos pura vida. Pero lo interesante es que en literatura somos pura muerte, no pura vida, sino pura muerte. El tema, digamos, necrófilo en la literatura costarricense está muy presente. El tema de la violencia. Y claro, esto tiene que ver ahora con lo que también señalabas, como en las nuevas formas de representación mediática, el tema de la violencia y el tema del crimen, digamos, aparece allí. Y claro, tenemos escritores, uno de ellos es Guillermo Barquero, por ejemplo, por citar un caso que recuerdo en este momento, Guillermo Barquero, que inclusive tenemos una forma de publicación literaria muy interesante, que es la ciberliteratura. Es decir, escritoras y escritores que publican sus novelas a través de Internet. Es decir, ahí se produce una novela entre varios escritoras y escritores, una novela colectiva en Internet. Cada vez más los escritoras y los escritores recurren al Internet o a las redes sociales para presentar sus textos literarios. Y como bien dice Romilda, tienen muchísimo que ver, o digamos sus temáticas están muy relacionadas con el tema del periodismo, de las falsas noticias, de toda esta morbosidad también que se forma en los medios de comunicación a través de la violencia y que la literatura constantemente utiliza. Aparte de eso, toda la dimensión del cine. Pareciera que ahora la imagen es quien más, digamos, todo el tema de la imagen, de la comunicación audiovisual está permeando a la literatura. Antes veíamos que la literatura era la fuente de los documentales, de las producciones audiovisuales. Ahora está pasando lo contrario. Son los elementos audiovisuales que están impregnando a la literatura y a las producciones literarias. Y podemos ver
perfectamente en Costa Rica una generación muy joven, digamos escritoras, escritores que nacen en la década de los 90, donde ya comienzan a hablar de violencias digitales, donde comienzan a hablar, por ejemplo, de donde sus personajes están conectados a una red, donde inclusive los espacios son espacios virtuales. Ya los personajes no son personajes que vos podés remitirlos a una ciudad, sino que son personajes que están habitando blogs, son, si lees, por ejemplo, una gran cantidad de textos costarricenses, te das cuenta que la mayoría de los personajes son personajes familiarizados con el Internet o que están en redes sociales, etcétera. Y esto es un fenómeno que quizás es uno de los más novedosos que está pasando en Costa Rica. Decías esto de la violencia, ¿no? Así que la violencia de Estado se refleja en otro ámbito, se refleja en la corrupción, se Claro, refleja hacia políticas de exclusión. exactamente, Sí, que exactamente. están presentes, por ejemplo, como decías, uno de los temas es la literatura homoafectiva o homoerótica que Exacto, exactamente pone en pantalla ahí, ¿no? Mira lo exacto, que nos exacto. están haciendo. Exactamente, Romilda, exactamente. Es decir, esa violencia que se tiene en la sociedad costarricense está produciendo nuevas subjetividades, nuevos personajes literarios que son personajes, digamos, que tienen digámoslo así, una subjetividad muchísimo más explícita, más crítica. Son personajes donde defienden su diversidad sexual, donde tratan, digamos, de sobrevivir a un medio que los opresiona, pero ya no desde el punto de vista de movimientos colectivos, sino más bien de movimientos individuales, de la subjetividad personal de sus personas. Perfecto. Y ahí entramos en la crisis medioambiental, ¿no? Que decía pura vida, todo es pura vida, ¿no? Exacto, Pero no es exacto. pura vida, es pura muerte. Es pura muerte, exactamente. Por ejemplo, el tema medioambiental, que es todo un eslogan digamos, para Costa Rica, el tema de la diversidad, el tema de la paz. Vamos a ver, en realidad lo que está ocurriendo en Costa Rica es que las fincas bananeras, la producción de piña en Costa Rica, tiene cualquier cantidad de problemas químicos que ha afectado a una gran cantidad de población de trabajadoras y de trabajadores. Y bueno, esto también la literatura está también volviendo a tocar esos temas de crisis medioambiental, no solamente por un tema ecológico, sino también por un asunto social. Y esto es cada vez más sensible en la literatura costarricense más contemporánea. Es decir, todo ese eslogan, toda esa imagen a veces muy idealizada de la sociedad costarricense, la literatura costarricense más contemporánea la pone en crítica, la pone en cuestionamiento. Sí, antes, en el principio, el surgimiento de la literatura costarricense se basaba en la dicotomía entre ciudad y campo. Exacto, Sí. exactamente. Ahora no hay Exacto, más esta división, porque exactamente. esta sigue en confronto en muchos de los países, como es el caso de Argentina, como es el caso de Colombia, ¿no? Hay todavía esta Exacto. cuestión presente. En Costa Rica no hay más. No, en Costa Rica, digamos, en la literatura costarricense más No, contemporánea, esta vale. dicotomía no está. Digamos, por eso te decía de este movimiento local y global. Es decir, Sí. el tema Entonces, medioambiental es hay un un tema global. desplazamiento, ¿no? Hay un Exactamente, desplazamiento de este confronto exactamente, espacial, ¿no? Entre lo que es exactamente, local y global. exactamente. Es Muy decir, temas interesante. globales los tocamos como temas locales. El tema medioambiental, que es un tema global, bueno, hay una perspectiva de la literatura costarricense que lo enfoca desde sus problemas más locales. Y esto que decías del desplazamiento constante de los personajes, son personajes que no tienen puntos fijos. Mi querido profesor me decía, es una especie de literatura sin residencia fija, está Ujú. en continuo movimiento, digamos, el tema de las problemáticas de los personajes.
Sí, dentro de esta cuestión, ¿no? De ese desplazamiento, ¿no? Lo que se nota que hay varios desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, los del norte hacia el sur, los del sur hacia el norte, pero hay también las cuestiones de desplazamiento interior de Costa Rica. Por ejemplo, los del campo hacia la ciudad, los afrodescendientes. Exacto, exacto. ¿Hay alguna cuestión que involucre literariamente estos pueblos, ¿no? Y su representación cultural, ¿no? Estoy hablando ahí de los afrodescendientes, de los pueblos originarios, ¿sí? Porque decías, ¿no? Que hay una cuestión que es la de desplazamiento histórico-temporal. En ese desplazamiento histórico-temporal hay algo que contemple estos pueblos y hay ya el surgimiento de una literatura representativa. Estoy aquí planteando algo como, por ejemplo, la representación que ya existe en Cuba de los afrodescendientes, de la mujer afrodescendiente que escribe desde esa literatura, poniendo en jaque la cuestión de una imposición de Estado, ¿no? Con relación a una lectura de la cultura. Claro. Decíamos, bueno, gracias por ese comentario, Romilda. Yo, cuando comenzamos la charla, les había expuesto de que Costa Rica en la década de los 90 y las sociedades centroamericanas en general entra una fase de crisis del Estado-Nación, poco a raíz de toda la lógica neoliberal que comenzamos a experimentar en la década de los 90. Los escritores y las escritoras, esto les da un cambio y es, digamos, hay un cambio en la lógica narrativa de la literatura costarricense y es la incorporación de nuevas subjetividades culturales, históricamente en desplazamiento. El sujeto indígena y el sujeto afrodescendiente. En el caso costarricense, bueno, aquí cuando vengan, ojalá puedan ir a una región que es la región del Caribe costarricense. Bueno, toda la situación de la migración afro se vuelve una temática muy importante. En la década de los 80s, 70s y 80s, inició con un escritor llamado Quinn Duncan, y en la década de los 90s particularmente con una escritora que se llamó, lamentablemente ya murió el año pasado murió, Tatiana Lobo. Una escritora que comienza a incorporar el tema del sujeto indígena y el tema del afrodescendiente en la sociedad costarricense justamente a partir de la década de los 90. Es decir, en el momento en que hay una crisis, en que se concebía ya la crisis del Estado-Nación, justamente aparecen nuevas propuestas narrativas que tienen que ver con la recuperación de comunidades étnico-culturales que habían sido totalmente marginalizadas por el propio Estado-Nación. Es decir, ese concepto nacionalista pesado de Estado-Nación en Costa Rica fue totalmente violento, en el sentido de que, digamos, en la literatura costarricense no se encontraban representados. Y es a partir de la década de los 90 donde hay una mayor injerencia de la representación de este tipo de comunidades y que los vemos también presentes, digamos, a partir de las finales de los 90, principios del 2000. Sobre todo en la poesía. En este caso tenemos a una gran poeta llamada Shirley Campbell, que ha desarrollado una gran temática en relación con la representación del sujeto femenino afro-costarricense. Así que sí, efectivamente, el tema indígena, el tema afrodescendiente va a ser uno de los temas también que se va a activar justamente después de la década de los 90. O sea, que sigue presente hasta hoy, Sigue estando no se ha presente. estancado en el siglo pasado. No, ¿No? para Porque nada, lo que para veo nada. que es una tónica que actualmente es incluso una reivindicación tanto de Brasil, esto está ahora como una reivindicación de ese espacio, incluso porque hay como una marginación, ¿no?
los estudios literarios. Incluso hay un blanqueamiento de escritores que son muy emblemáticos en la literatura brasileña, que es como, por ejemplo, el padre de la academia brasileña, es un negro, y hubo el blanqueamiento de su imagen. ¿Sí? Así que ahora hay una reivindicación de este escritor como negro y de varios otros, ¿no? Y hay ahí una confluencia de una crítica literaria ya que reivindica el par y paso hasta los momentos actuales de esta representación de esta sociedad. Eso que planteas, Romilda, es sumamente importante, inclusive para examinar el desarrollo de la literatura costarricense. Yo en esta charla pues me he limitado a un periodo muy específico. No, sí, no, perfecto. Pero es una duda que tenemos, ¿no? Con relación a esto, porque nos parece crucial para las cuestiones, ¿no? de migratorias. Totalmente. La formación de la literatura costarricense es una formación muy reciente, en realidad. Es una formación de finales del siglo XIX, que nace junto con la formación del Estado-Nación. Es decir, la lógica de blanqueamiento, la lógica de que somos una cultura homogénea, interesada en seguir las mismas pautas de desarrollo de la modernidad europea, se asienta en Costa Rica de una manera brutal. De tal manera que los escritores comienzan a representar una sociedad o comienzan a imaginar una sociedad costarricense blanca, negando el mestizaje, negando la variabilidad cultural. Y es hasta los 90, imagínense ustedes, del siglo XX, donde comenzamos a ver ya otras representaciones muchísimo más, digamos, más ricas en cuanto a este planteamiento. El tema, por ejemplo, la representación del sujeto indígena en Costa Rica no se había tratado. Es a través de Tatiana Lobo en la década de los 90 del siglo XX cuando comienza a aproximarse ya a una visión de la representación del sujeto indígena o, por ejemplo, a una representación más crítica de la sociedad colonial. O el tema afrodescendiente. O el tema, ni qué decir, del ámbito de la diversidad sexual o el ámbito de otros tipos de subjetividades. Entonces, es una literatura que por una buena cantidad de años, de décadas, se formó bajo un concepto de Estado-Nación sumamente excluyente y que no es hasta hace muy poco que está avanzando, digamos, a romper esos imaginarios tan conservadores. Y dime una cosita más, aquí yo estoy como monopolizando, ¿no? las preguntas, pero están todos abiertos ahí a hacer las preguntas. Estaba preguntando con relación si esto va de par y paso con las medias, ¿no? Todos los medios de comunicación. Pero me gustaría saber si también la expresión del cancionero, esto está presente también en el cancionero, lo que se canta por Costa Rica o por América Central, está presente. Todos estos temas están en el orden del día. ¿Cómo va? Bueno, es una excelente pregunta. Los acercamientos a pensar en literaturas populares o géneros populares apenas están iniciando en Costa Rica. Es decir, por supuesto que siempre han estado presentes los cancioneros en la literatura oral. Creo que eso es una fuente riquísima de estudio y no solamente pensar la literatura en términos de lo letrado, sino la literatura oral, la diversidad cultural, musical que puede haber, folclórica que puede haber. Sabemos que están allí, que hay esta dimensión pluriétnico-cultural, están en esos cancioneros y otras formas genéricas. El problema es que los estudios literarios no han avanzado hacia esa, digamos, fuente de estudio, digamos, de una manera mucho más sistematizada. Pero por supuesto que están. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos el género del calipso. El calipso limonense. Es un género del Caribe, digamos que tiene que ver con todos los procesos de migración digamos, de las comunidades afro
hacia Costa Rica, donde existe una cantidad de cancioneros, etcétera, y eso se puede ver como un tipo de literatura, pero sin embargo, digamos, los estudios literarios todavía siguen, digamos, en una posición un poco digamos, muy rígida en cuanto a eso. Pero por supuesto que están allí. Yo, por ejemplo, que he estudiado el tango en Costa Rica, eso fue un fenómeno que me interesó muchísimo. Bueno, ¿cómo es eso del tango en Costa Rica? ¿O es que acaso el tango es solamente argentino? ¿No? El tango es un género latinoamericano que ha tenido una diversidad de interpretaciones en las sociedades latinoamericanas y que no solamente tenemos que pensarlo desde el punto de vista bonaerense o ese tipo de, ¿verdad? Que esa diversidad, digamos, que plantea la música es muy rica de estudiar con la literatura. Sí. Y yo tengo una cuestión más aquí, que es la cuestión de la mitología, ¿sí? De los indígenas, ¿no? Esto que es prehispánico, Sí. sí, está presente todavía en el imaginario literario de la actualidad. Es una excelente pregunta. Hay cada vez más una mayor conciencia estética de la posibilidad de utilizar este imaginario mitológico en la literatura costarricense, sin lugar a dudas. Casi que me atrevería a decir que estamos experimentando una vuelta hacia un tipo de indigenismo literario a través de la cosmovisión indígena costarricense, sobre todo en el ámbito de la poesía, no tanto en el ámbito de la novela, pero sí en el ámbito de la poesía. Eso es una tendencia que también se está produciendo, por supuesto. A nivel, digamos, de estudio, los estudios que más se han abocado a este ámbito no son tanto los estudios literarios, sino más bien los estudios lingüísticos. Costa Rica tenemos, digamos, la escuela de filología, etcétera, tiene toda una escuela de traducción y de aprendizaje de idiomas indígenas para justamente descubrir y, digamos, traducir en la medida de lo posible, perdón, este ámbito mitológico, ¿verdad? Pero es una corriente que se está dando, no solamente en Costa Rica, en Centroamérica también. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de una mezcla con el idioma originario y el español? Sí. Exactamente, en una mezcla bilingüe, generalmente, o escritoras o escritores indígenas que comienzan a producir poesía indígena costarricense. Son algunos casos, pero se está dando cada vez más una apertura, digamos, a la representación de cosmogonías indígenas en la literatura o en ciertas prácticas de ciertos poetas costarricenses. En ambos sentidos, tanto en poetas, digamos, que son originarios, que son nativos de estas regiones, como en otros poetas que quizás son de más de zonas urbanas, digamos, o poetas que no son indígenas, pero que tratan de recuperar esa mitología y esa cosmovisión, ¿verdad? Indígena, por supuesto. En menor caso, pero sí, digamos, se está dando, es una tendencia que se está dando. Sobre todo a partir de hace muy poco, Romilda, estamos hablando de hace unos 6, 7 años aproximadamente. Vale, pero es muy interesante esto, ¿no? Que vuelva justamente ahora, ¿no? Sí, Sí. sí. ¿Quieres que yo lo comparta ahora? ¿Hay algo en específico, Luciene? No, para leer después. Vale. Claro. Vale. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Mira, nos hemos quedado poco porque las personas se están teniendo que salir para resolver temas o porque están enfermas. Aquí estamos con un frío tremendo. Ah, ya. Sí, sí, estamos con mucho frío aquí. Sí, y yo misma acabo de terminar de sanarme de una gripe muy fuerte. Ya. Es un frío Sí, aquí tremendo. también en Costa Rica hoy particularmente está un poquito frío, pero en Costa Rica, por lo general, en estos meses vivimos una especie de pequeño verano, pero con toda la situación climatológica, pues estamos con un cierto
clima lluvioso en este momento. Bueno. Cuando vengan, les prometo que el clima va a ser muy distinto. Por favor, yo estoy acompañando el clima y no me joder, que está casi como acá. No es mi ideal imaginario de lo que es América Central y Costa Rica, ¿no? Claro. Y lo que nos vende, ¿no? Nos vende la Exacto. publicidad solo de Costa Rica y todo está el sol, ¿no? Sí. Pleno, ¿no? Y maravilloso Exacto. el clima. Mijaíl, yo tenía, estas son las cuestiones de un ámbito más general que yo tenía, incluso te había dicho que el único libro al que he logrado desde Brasil a tener acceso es este, ¿no? Así Claro, que... de don Álvaro Quesada, por supuesto. Sí, sí, este es el único al que he tenido acceso, he logrado comprarlo desde Brasil. Así que yo tenía una idea, esto que estaba diciendo, él habla aquí mucho de que nace el Olimpo, ¿no? Esto de los escritores, y ya veo que no existe más este Olimpo, ¿no? Que esta división, que está algo mucho más democrático. Digamos, Romilda, que dicha que mencionas al gran maestro Álvaro Quesada, guardando las proporciones del caso, puesto que no podríamos comparar jamás las labores de Álvaro Quesada con un Antonio Portuondo o, por ejemplo, con un Antonio Cándido. Pero, digamos, son esos historiadores de la literatura que tienen una perspectiva social, de historia social de la literatura muchísimo más amplia. Don Álvaro Quesada viene de esa formación, digamos, de una formación materialista, histórica, una formación marxista también, al igual que Antonio Cándido, por ejemplo, o Portuondo. Y el gran problema, digamos, un problema teórico importante, con esto no quiero desmeritar para nada el trabajo de don Álvaro Quesada, es fundamental, pero el problema es que nos hemos quedado con una interpretación de la literatura costarricense desde la perspectiva del Estado-Nación, desde la perspectiva de las identidades nacionales. Sí. Y la literatura más contemporánea ya no responde a parámetros nacionales, sino que responde a otros tipos de movimientos globales, locales, interlocales, interregionales. Es muchísimo más complejo la dimensión de lo literario. En ese sentido, este trabajo que hace don Álvaro Quesada es una excelente interpretación del desarrollo de la literatura costarricense desde finales del siglo XIX hasta el año 2000. Lamentablemente, don Álvaro fallece en el 2001. Entonces, su visión es, digamos, hasta el año 2000. Pero hay, espero que cuando vengan, poderte dar otros libros, otras referencias también de historias de la literatura que renuevan un poco también esta perspectiva de don Álvaro y que también trabajan más el ámbito más contemporáneo de la literatura costarricense. Pero sin lugar a dudas es un texto, es una breve historia de la literatura costarricense, muy acotada, pero que sirve como una referencia básica, por supuesto. Perfecto. Me ha gustado mucho por eso, ¿no? Por esta visión que él va haciendo par y paso con la sociedad, el desarrollo de la sociedad, de la economía de esta sociedad, ¿no? Por ejemplo, él empieza hablando del café, ¿no? Como siendo el centro de la economía y también el tema referencial, ¿no? Y bueno, esto tiene mucho que ver con Brasil, ¿no? Luego él pasa a otro que es la industria del banano, ¿no? Incluso hay, ¿no? Se citan las obras, ¿no? Que hay esta referencia incluso, ¿no? Eso es muy interesante porque él cita el desarrollo de la actividad económica que atinge la forma de pensar de la población, ¿no? Exactamente, ese es es un texto muy interesante en ese sentido porque la literatura costarricense y sobre todo esta generación o esta famosa generación del Olimpo nace como una generación ligada al modelo de la oligarquía cafetalera. Sí. Ahí es donde comienza el desarrollo de lo que llamamos literatura nacional. Lo que pasa es que ahora vienen otras preguntas.
¿Cómo está que la estaba industria del antes. café ahora? ¿Cómo está esta Pero, oligarquía del café ahora? no, Esta totalmente oligarquía, diversificada, ¿no? Ya no, digamos, pensar ahora en que Costa Rica tiene un modelo de agroexportación basado en el café, ya no, ¿verdad? Pero sí. sí fue crucial, por ejemplo, lo que fue la primera mitad del siglo XX fue No, sumamente mi importante. pregunta es más puntual. La oligarquía, ¿ella qué se ha hecho? Ella se va transformando, se va convirtiendo en una oligarquía que permanece con No, el paso del tiempo en el poder, ¿o ella? no, totalmente, ya no. No, Vale, porque ya, aquí ya siguen, totalmente ¿eh? Aquí se siguen. rompe, se Los rompe. mismos que eran allá atrás siguen. No, se va Ahora cambiando el tenemos negocio. otro tipo de oligarquías como Café Brit, por Ajá. ejemplo, Café Brit, que es un tipo, digamos, de monopolio extranjero, que lo que hace es comprar todas las fincas, los cafetales costarricenses y se exporta café. Es decir, pero como pensar en una especie de oligarquía cafetalera costarricense actualizada, no. Realmente esto ya se quebró hace bastante tiempo. Lo Interesante, que, muy interesante, muy interesante. Pues, Mijail, muchísimas gracias. Yo voy a mantener contacto informando esto de las fechas, ¿no? Nuestra por última reunión favor, del grupo Romilda, para encantado y las ojalá. fechas ya sabes, y solo tengo que coordinar el día que puedo hacer el encuentro. Yo le he mandado también al profesor aquel de Carlos, la sí, Academia de Carlos, Lengua, ¿no? Diciendo perfecto. cuáles son para coordinar las fechas. Y estoy en contacto contigo porque vamos a hacer la reunión ahora el sábado. Ah, Sí, y voy a excelente. proponer, mira, tales días podemos también el grupo, aunque una parte va a un lugar, otra, Ah, yo voy a coordinar los asuntos contigo, ¿vale? no, perfecto. Lo que pueda servirles, estoy a la disposición de ustedes, por supuesto. Vale. Muchísimas gracias, Oh, Mijail. un placer, encantado. Cris, Dafne, Lucien, Pereira, Y yo estoy estoy a aquí su finalizando disposición. porque nadie se ha levantado la mano o hecho preguntas Ok, aquí, ¿no? Por eso que estoy finalizando. No, no, es porque hay tanto que no sé cómo decir eso. Yo empecé a hacer apuntes, pero no cabía porque quería escucharte y también quería apuntar las cosas y la comparación con Brasil es riquísima y creo que hay tantas cosas. Después, Romilda, quiero la grabación para eh, ver de nuevo Volver a... el texto, sí. Y el texto también, muchas gracias porque fue fenomenal. no, muchas gracias. Más bien, así, vamos a ver, el año pasado de un pequeño curso en Alemania, en la Universidad de Osnabrück, porque para los europeos, sobre todo en esa parte de Alemania, tenían esta visión de la sociedad costarricense muy ligada a la naturaleza, Mm. digamos. Y lo que hice fue dar un curso el cual más bien examiné cómo a través de la literatura costarricense hay una crítica constante al medio ambiente y a los sistemas de explotación de la naturaleza. Es decir, la literatura es un poco, digamos, la posición crítica frente a la sociedad en esos temas que a veces se venden como eslogan de la sociedad centroamericana, costarricense, pura vida, la paz, la diversidad, y más bien en la literatura Y dime una cosa, cuestiona ¿cuáles constantemente. son cuáles son los significados que tiene pura vida? Pura vida es todo está en orden, todo Mm. está bien, no hay ningún problema, eh, es agradable, estamos en una zona de confort, tienen varias acepciones, pero siempre apunta a algo positivo, algo, algo que no está en contradicción. Pura vida es como neutralizar la contradicción, neutralizar Vale. el enfrentamiento. Pura ¿Ya ha vida. ya ha alcanzado en algún uso un matiz, aunque sea irónico? No, curiosamente no, Romilda. Qué Eso es interesante. El pura vida interesante, se qué mantiene como, interesante. sí, se mantiene, eso que he dicho que lo apuntas, no lo había pensado, pero no, el pura vida, es decir, nadie dice pura vida de manera irónica. No, el pura Ajá. vida es una constante siempre tiene un cierto nivel de optimismo, muy constante.
Pero bueno, la literatura, las prácticas simbólicas nos dicen otra cosa. Perfecto. Pues Así muchísimas que, gracias, Mijail. un Voy a placer mantener el contacto y ya vamos a acordar el día que podamos cuadrar para una charla o para lo que te convenga. Por supuesto, También, por ¿vale? supuesto. Muy bien. Muchas Un abrazo gracias. a todos. Un abrazo. Obrigado, creo que se dice así. Gracias, Gracias. ¿no? Sí, Así así. que, Gracias, muchas gracias. muito obrigado. Hasta luego. Adiós.